Proinca. Con respecto al predimensionado de las vigas, pues es mucho más sencillo. Generalmente se tienen bases de vigas entre 30 centímetros y 40 centímetros. Es altamente recomendable no tener vigas planas, es decir, que la relación o la forma de la viga debe ser de forma rectangular, ¿okay? Como un rectángulo orientado de manera vertical, ¿no? Donde la altura sea mayor que el ancho. Ese ancho pues, puede estar entre 30 o 40 centímetros y debe cumplirse que el ancho tiene que ser mayor o igual que h tercios. ¿Okay? Recordemos que en la tabla 9311 nos da una altura mínima de vigas que también nosotros podríamos cumplir, ¿no? Y podríamos cumplir para no verificar deflexiones. Sin embargo, en el libro de Concreto Armado, Comportamiento y Diseño del Dr. Luis Farrier, pues obtenemos también un predimensionado acorde a la experiencia del autor y experiencia de otras bibliografías. Fíjense que si L es la luz libre o L' es la luz libre de la viga, entonces vamos a tener vigas que tienen una relación de L sobre 10 a L sobre 16. Eso es un rango aceptable. Fíjense que usualmente en edificios de varios niveles, H es igual a L sobre 12. Estamos hablando de edificios residenciales o edificios comerciales. Normalmente lo que se puede apreciar es que por resistencia quizás su diseño arrojó que la altura fuera de L sobre 12. Es una opción. Otra es L sobre 5 para volados que se sostienen o están por encima de elementos susceptibles a sufrir daños por flechas, por ejemplo, una pared de vidrio. ¿Okay? Si nosotros tenemos una viga que debajo de ella tiene una pared de vidrio, apenas esa viga tenga una flecha considerable, pues podría dañar altamente esa pared, y entonces necesitamos ser mucho más estrictos con la rigidez de la viga colocándole una dimensión mínima de L sobre 5. Si estamos hablando de otro tipo de volados que no están conectados a elementos susceptibles a sufrir daños por flecha, pues la altura del volado puede ser L sobre 10. De cualquier modo, fíjense que cuando vemos la tabla de la CI, tenemos dimensiones de L sobre 16, L sobre 18.5, L sobre 21. La más estricta de todas, pues queda por debajo de este L sobre 12 que nosotros estamos colocando, según el predimensionado que nos recomienda el Dr. Luis Farrier. Entonces, por aquí podemos sacar rápidamente las dimensiones de la viga. Yo les recomiendo que en esta etapa seamos bastante simples, bastante sencillos, manteniendo estas reglas para poder hacer predimensionados de manera rápida. Para las columnas, ¿okay? Vamos a tener que respetar dos criterios importantes: criterio de rigidez y criterio de resistencia para la disposición. ¿Okay? ¿Qué debemos procurar? Un equilibrio de rigidez en las direcciones ortogonales del sistema estructural. Garantizar que la relación de número de elementos resistentes lateralmente versus orientación de mayor inercia esté en equilibrio para ambas direcciones. Esto mejorará el comportamiento de la estructura ante la desplazabilidad lateral. Por ejemplo, si el sismo viene en esta dirección, digamos una dirección X, una dirección horizontal, si viene en esta dirección, una dirección X, digamos horizontal, vamos a encontrarnos con 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Okay? Pero cuando el sismo venga en esta dirección, digamos una dirección Y, siendo esta vertical, va a conseguirse con 1, 2 y 3 columnas. ¿Okay? Por lo que ya tenemos una debilidad en rigidez para la dirección Y. Por lo que esto lo que nos indica es que vamos a tener que tratar de colocar la mayor inercia de las columnas orientadas en esta dirección para poder contrarrestar esa deficiencia de rigidez que tenemos por una menor cantidad de columnas en esta dirección para el sistema resistente a cargas laterales. ¿Okay? Entonces fíjense, otros criterios importantes son que las columnas esquineras usualmente pues, son cuadradas. Las columnas laterales o de fachada, como estas que estoy señalándoles, pues se pueden orientar paralelo a la fachada. ¿Okay? Sería una recomendación. Podría orientarse, simplemente para no atravesar la mayor dimensión en esta dirección. También podrían ser cuadradas, no hay ningún tipo de problema. Simplemente son recomendaciones. Fíjense que si observamos
Antes habíamos indicado que esta iba a ser cuadrada. Pero si observamos lo que les había comentado de que en esta dirección solamente estamos viendo 3 columnas y en la dirección perpendicular tenemos 4, pues va a hacer falta aumentar la rigidez de este pórtico. ¿Y cómo aumentamos la rigidez de este pórtico? Haciendo que esas columnas esquineras que antes eran cuadradas, ¿okay?, tengan una mayor rigidez en esta dirección. Para aumentar la rigidez en dirección Y es necesario convertir las columnas esquineras en rectangulares, aumentando de este modo la inercia en ese sentido. Para las columnas interiores, ¿okay?, fíjense que otro criterio que vendría siendo el criterio de resistencia es que la columna esté orientada para trabajar con mayor inercia para la luz más grande. Si nosotros observamos, pues evidentemente esta luz, de esta distancia que hay de esta columna vendría siendo la luz más grande, por lo que yo colocaría la columna orientada de esta manera para que la mayor inercia esté trabajando para esa luz más grande. ¿Okay? Fíjense que aquí está la luz más corta, aquí está la luz más grande. Entonces la columna debería quedar orientada de este modo. Pero cuando volvemos a analizar el criterio de rigidez, volvemos a ver que en esta dirección estamos consiguiendo solo 1, 2 y 3 columnas, y para estas 3 columnas todas están en la dirección débil cuando el sismo venga en esta dirección. Entonces, por lo tanto, quizás sea conveniente llevar estas columnas centrales a unas columnas cuadradas. De esta manera. De nuevo se analiza el criterio de rigidez lateral del pórtico, por lo que sería recomendable aumentar la dimensión de las columnas en esta dirección. Entonces, fíjense que antes teníamos 3 columnas orientadas en el eje débil cuando el sismo venga en esta dirección, pero ahora esa cuadrada pues nos aumenta un poco la rigidez del pórtico en esa dirección. Esta etapa que hemos conversado es la más compleja, ya que cada estructura puede tener muchas configuraciones que resulten satisfactorias y no existen reglas definidas para la estructuración. ¿Okay? Todo depende de lo que ustedes necesiten. No hay reglas, hay recomendaciones. ¿Okay? Es lo que yo les he dado en esta parte, en esta etapa. Entonces, ustedes traten de seguir esas recomendaciones para realizar la estructuración. Ahora, respecto al predimensionado, sí hay varias opciones y yo se las quiero comentar porque en sus países deben haber visto este tipo de predimensionado. El primero es un predimensionado que se obtiene de esta manera. A sub C es el área de la columna, es decir, la base de la columna por la altura de la columna. Según el manual Mindur, que llamaremos método Arnal de 1985, usted puede calcular cuál es el área que debe tener esa columna dividiendo la P de servicio entre un factor alfa por el F'C. Es importante, yo quiero que ustedes lo tengan claro, que esta P de servicio para una columna representa la carga que recibe la columna de acuerdo a su área tributaria. Esta carga es acumulativa, es decir, debe incluir todo lo que la columna reciba en su parte superior. Es decir, si yo estoy hablando de un edificio de 4 pisos, y voy a predimensionar la columna de planta baja, entonces P de servicio deben ser todos los 3 pisos que tiene la columna de planta baja por encima. Espero que se entienda eso porque es muy importante. Esta P es acumulativa. Si estamos hablando de la columna de techo, bueno, entonces esta P va a ser solo la losa de techo. Pero si estamos hablando de niveles inferiores, esta P debe contener todos los niveles que tenga la columna por encima. ¿Okay? Es bastante importante que comprendan eso. El factor alfa, que aparece aquí en la ecuación, depende de la posición de la columna. 0.20 para columnas esquineras, 0.25 para columnas perimetrales y 0.28 para columnas centrales. Ahora bien, la experiencia ha demostrado que ese predimensionado puede resultar un poco insuficiente. Es insuficiente porque ustedes van a notar con la experiencia, cuando ya hayan realizado varios proyectos, o si ya los han realizado, que uno debe ser muy generoso en las dimensiones de las columnas, para evitar luego problemas de anclaje de las barras de la viga, del fenómeno de viga débil y columna fuerte, para evitar problemas luego del chequeo de corte en la junta o chequeo de corte en el nodo. O sea, hay que ser muy generoso, es decir, dar dimensiones generosas a las columnas para evitar este tipo de problemas que aparecen posteriormente en el diseño. Entonces, este método, a mi parecer, resulta un tanto insuficiente.
Y hay una variación de este método que he visto en otros países y que yo quiero presentarles a ustedes, y es la siguiente. El área de la columna, fíjense que el área de la columna es T por B en este caso, tiene que ser igual a un factor lambda por la P de servicio dividido entre un factor nu por F'C. ¿Okay? Fíjense que el factor nu es el mismo factor alfa que veíamos en el método anterior, y ese factor nu puede tomar valores de 0,30, 0,25 o 0,20 dependiendo si la columna es central, perimetral o de esquina. Lo que me gusta o me llama un poco más la atención de este método es que cuando se agrega el lambda, fíjense que el lambda es 1.1, 1.25, 1.5, lo que se hace es incrementar el área de la columna. Entonces, ese problema que les comentaba de que la columna sea insuficiente o el área de la columna sea insuficiente para posteriores chequeos de derivas, chequeos de nodos, chequeos de anclaje, todos los chequeos que hay que realizar, pues se mitiga un poco a través de la incorporación de ese factor lambda. Pero sin embargo sigue sin ser suficiente. O sea, ustedes pueden predimensionar con este, que lo han visto en sus países, se los comento porque he visto que lo utilizan por ejemplo en Ecuador o en Perú. Y ustedes pueden predimensionar con este, pero entonces van a tener problemas más adelante. Entonces, en definitiva, yo les voy a comentar otros dos métodos que sí son unos que me parecen al final arrojarán un buen comportamiento. Ojo, que yo no estoy diciendo este buen comportamiento de estos dos últimos métodos son para, por ejemplo, comportamiento en zona sísmica. Pero quizás si ustedes están en un país en el que el efecto del sismo pues no es tan grave porque no tienen una alta actividad sísmica, bueno, quizás estos dos métodos anteriores, que sería el predimensionado de columnas modificado o el predimensionado según Arnal en 1985, pues podrían resultarles bien. ¿Okay? En cambio, si estamos en una edificación que debe ser sismo resistente, donde las solicitaciones se van a incrementar, los requisitos de confinamiento se van a incrementar, los requisitos de anclaje se van a incrementar, entonces sí vamos a guiarnos por estos dos últimos métodos. El primero de ellos, el primero de estos dos últimos, es el predimensionado de columnas según Mario Paparoni. Él determinó que había que calcular un factor alfa, un área alfa que vendría siendo el área total de columnas en una planta. Y que el área total de columnas en una planta puede estimarse como H sobre 1500, donde H es la altura total de la edificación, multiplicado por A sub P, que es el área de planta. Es decir, este factor alfa me va a decir qué cantidad de área de columnas necesito yo por planta. Donde H sobre 1500 es qué porcentaje del área de la planta debe ser destinado a columnas. ¿Okay? Ese es un primer cálculo. Y el segundo, que es el predimensionado de columnas indicado por Farrier y Farrier en su libro, en el libro de diseño en concreto armado, comportamiento y diseño. Él nos dice que según la práctica ha observado lo siguiente, que para cada tipo de columna funciona un predimensionado como este. El área de la columna A va a ser igual a 15 por PU, donde PU, fíjense que estamos hablando de PU, quiere decir que es carga no en servicio, sino carga mayorada. ¿Okay? Y fíjense que debe ser multiplicado por un coeficiente y nos dará directamente el área que tiene que tener esa columna. En el caso de que la columna sea lateral o esquinera, pues el coeficiente va a variar. Fíjense que A se encuentra en centímetros cuadrados y P sub U en toneladas. Es importante, yo coloco P sub U en toneladas y me va a dar un área en centímetros cuadrados que tiene que tener la columna. Luego ya fijar las dimensiones es algo muy sencillo. Vamos a hacer entonces el ejemplo de aplicación para aplicar estos conceptos que hemos visto y que nos van a permitir realizar el predimensionado. Tenemos una estructura, una edificación de 4 niveles que es uso de oficinas, y fíjense que tenemos entre eje A y eje B, entre eje B y eje C, entre eje C y eje D son 6, 5 y 6 metros. ¿Okay? En la otra dirección tenemos 1, 2, 3 y 4 ejes, 6 metros, 6 metros y 6 metros. ¿Okay? Pues tenemos tentativamente una posición de escalera acá, solo que no la vamos a analizar para el predimensionado, quizás sí posteriormente para el diseño de esa losa, de escalera, podemos tomarlo en cuenta, pero por ahora pues no lo vamos a utilizar. Simplemente vamos a utilizar las dimensiones de los elementos o de las luces y las posibilidades que tenemos para estructurar esta edificación de concreto armado.
Si hacemos un dibujo esquemático de la planta, pues obtenemos eso que aparece allí. Fíjense que entonces, siguiendo las reglas básicas que les he comentado, tenemos columnas esquineras, columnas cuadradas. Columnas laterales, pues pueden ser orientadas a la fachada, y columnas centrales, bueno, vamos a ver. Ok, en este sentido, entonces tenemos 3 metros y 3 metros, lo que me daría una luz en esta dirección de 6 metros que tiene que soportar la columna. En el sentido perpendicular tenemos 3 metros y 2.5, lo que nos da una luz total de 5.5 metros, es decir, que en esta dirección tenemos una mayor luz que soportar, por lo que podríamos orientar la columna tentativamente en esta dirección. ¿Okay? Para este caso, fíjense que tenemos cuando el sismo venga en la dirección Y, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 columnas. Cuando el sismo venga en la dirección X, vamos a tener 1, 2, 3 y también 4 columnas. ¿Okay? Más sin embargo, el hecho de que aquí tengamos 6 metros, 6 metros y 6 metros hace que en esta dirección la estructura sea más rígida que en esta otra dirección donde tenemos 6 metros, 5 metros y 6 metros. Eso es porque la rigidez de un pórtico es inversamente proporcional a la longitud de sus vigas. Se lo dejo acá destacado. Se conoce que la rigidez del pórtico es inversamente proporcional a la longitud de las vigas. Esto nos permite deducir que la rigidez de los pórticos en dirección Y es mayor que la dirección X, dada la geometría del pórtico. De este modo obtenemos un criterio para la orientación de las columnas centrales. Entonces, evidentemente vamos a tener mayor rigidez en esta dirección y las columnas pues deberán estar orientadas preferiblemente en esta dirección. Donde la estructura es más flexible. Ahora, tenemos ya la orientación de las columnas y fíjense que las he agrupado por colores, ¿okay? Para decidir qué colores van a tener dimensiones en común. Por ejemplo, yo sé que esta y esta tienen áreas tributarias semejantes, por lo que voy a decir que son un grupo de columnas. Las columnas esquineras también tienen un área tributaria semejante y diré que es otro grupo de columnas, y así sucesivamente para cada color. Ahora bien, respecto a la distribución de las losas, debo decidir si debe ser armada o nervada en una dirección o armada o nervada en dos direcciones. Por ejemplo, ¿qué debo calcular? Debo calcular la división entre lado mayor y lado menor. Cuando hago la división, digamos que eso es un factor C, aquí obtengo que C es igual a 1, 1, 1, 1.2 para todos estos paños, 1, 1 y 1. Es decir, que ninguno es mayor o igual que 2, es decir, que ninguno trabaja en una dirección, por lo que analizando la geometría de las losas, todas deberán ser nervadas, pues en el caso que yo he decidido, en dos direcciones, ya que tienen luces grandes. Veamos que las luces eran 6 metros, son luces mayores a 6 metros, y eso quiere decir, cuando estábamos analizando si era una losa maciza en dos direcciones o nervada en dos direcciones, que la más eficiente era la nervada a partir de luces entre 6 y 10 metros. Entonces yo decido para esta edificación pues colocar una losa nervada en dos direcciones como sus luces son grandes, entonces por eso fue que decidí que fuera nervada. Las vigas, por supuesto, van a ir entre columna y columna. Fíjense, aquí no tenemos vigas y aquí estoy haciendo la propuesta de cómo irían las vigas, ¿no? Directamente de columna a columna. Y solo faltaría hacer los predimensionados. Para la losa nervada armada en dos direcciones de nuestro ejemplo, pues podemos utilizar el predimensionado por la ecuación sencilla, es decir, perímetro entre 180. Yo tengo que el paño más crítico de todo tiene un perímetro de 600 por 4, ¿okay? Es el que más perímetro me va a arrojar. Eso me dice que serían 13.33 centímetros y yo puedo utilizar, bajo mis dimensiones comerciales, una altura de 20 centímetros. Con respecto a las vigas, para este ejemplo, seleccionaremos el criterio H igual a L sobre 12, ¿okay? que indica el doctor Luis Farrier en su libro. Entonces, para luces de 5 metros, yo voy a estar utilizando vigas de 45 centímetros, y para luces de 6 metros, voy a tener que utilizar vigas de 50 centímetros. ¿Okay? Las dos con base de 30
Digamos que estos son 30 por 45 y que estas son 30 por 50. Fíjense, esto es importante. Como la losa es nervada en dos direcciones, todas las vigas son de carga. En caso de una losa armada o nervada en una dirección, podría predimensionarse de este modo las vigas de carga y disminuir la dimensión de las vigas de amarre, ¿okay? En unos quizás 10 centímetros respecto a las otras vigas. ¿Okay? Entonces ustedes ya tienen una referencia. En este caso, como la losa es armada en dos direcciones, o nervada en dos direcciones, pues se debe calcular todas las vigas como que si fueran de carga. Es importante que tengan esta nota presente en el caso de que vayan a dimensionar vigas de una losa nervada o armada en una sola dirección. Para el análisis de carga vamos a utilizar la norma Covenant 1988-2002 que les indiqué como referencia en el video anterior. Allí nos da los criterios y acciones mínimas a utilizar. Entonces, fíjense, peso propio de losa nervada en dos direcciones, una losa de 20 centímetros nos indica que son 315 kilos por metro cuadrado. A eso se le debe sumar piso de granito, 100 kilos por metro cuadrado, friso de cemento, 30 kilos por metro cuadrado, tabiquería, asumir mínimo unos 250 kilos por metro cuadrado y eso me da un CP total de 695. Según el uso, área de oficinas, pues hemos seleccionado una carga variable de 300 kilos por metro cuadrado. Para nivel techo, peso propio de la losa nervada en dos direcciones, 20 centímetros también, 315 kilos por metro cuadrado, friso de cemento, 30 kilos por metro cuadrado, peso de pendiente impermeabilización, 100 kilos por metro cuadrado, y me da un CP total de 445 kilos por metro cuadrado. Según el uso, techo accesible, entonces tendremos un CBT o una carga variable de techo de 100 kilos por metro cuadrado. ¿Okay? Fíjense que hay que hacer algo aquí, un hincapié para que ustedes tengan mayor eficiencia en su ejercicio de la profesión. Fíjense que cuando ustedes calculan, por ejemplo, para este caso, la carga de entrepiso, la carga de servicio sería CP más CB. CP son 695 y CB son 300. Es decir, que CP más CB son 995 kilos por metro cuadrado. Yo quiero que ustedes guarden un número y ese número es que en entrepisos ustedes pueden estimar rápidamente la carga de servicio como 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Okay? Y fíjense que en techo pues es casi la mitad, 545, casi la mitad sería 0.5 toneladas por metro cuadrado. Esos son los números que ustedes tienen que guardar en sus memorias para poder predimensionar y hacer cálculos mucho más rápido, aun cuando no tengan montado un proyecto completo como este análisis de carga, pues es importante recordar que para entrepiso un número como 1 tonelada por metro cuadrado, para techo un número como 0.5 toneladas por metro cuadrado. Y esas son las recomendaciones que nos hace el libro del Dr. Rius Farrier. Bueno, no las hace directamente, pero sí las da a entender, ¿no? Y es lo que nosotros necesitamos guardar para destacar del resto de nuestros colegas, ¿ok? Porque es algo que no nos enseñan en la universidad, es algo que no nos enseñan comúnmente, pero es un número que hay que guardar. Carga de servicio, CP más CB en entrepiso, 1 tonelada por metro cuadrado, cargas de servicio en techo, CP más CB 0.5. Ahora, si necesitamos estimar el valor de la carga última, es decir, para poder calcular PU, se debe multiplicar la carga de servicio por un factor. Yo tomo esta 1 tonelada y la multiplico por algo para obtener carga última, ¿no? Si ustedes han hecho o recuerdan de la universidad, ese factor era aproximadamente PU entre P de servicio iba a ser 1.33. De forma conservadora, ustedes podrían aproximar ese factor a 1.4. Entonces, en condiciones últimas, la carga distribuida pueden tomarla como 1.4 toneladas por metro cuadrado para entrepiso. ¿Ok? Esos son los números que hay que recordar. Carga de servicio en entrepiso, 1 tonelada metro cuadrado. Carga en condiciones últimas, 1.4 toneladas por metro cuadrado. Y entonces esos serían los datos que necesitamos para predimensionar las columnas, si recuerdan la teoría del predimensionado que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces para eso yo voy a pasar a
a una hoja en Excel para demostrarles cómo llegué a estas dimensiones. Fíjense que para cada nivel 4, 3, 2, 1, yo obtuve unas dimensiones según el tipo de columna, ¿ok?, de manera tal que cumpliera con el predimensionado. En este caso yo seleccioné según Farrier y Farrier, pero yo les voy a mostrar cómo se realizaría con los otros métodos. ¿Okay? Posterior a que tengamos las dimensiones, entonces podríamos ser capaces de hacer un modelo matemático de la edificación para poder determinar las solicitaciones y el diseño. Fíjense que no es complicado, es simple. Y es el enfoque que hemos tratado de dar al curso en esta sesión. Es muy simple realizar predimensionados si tratamos de mantener las reglas simples y seguras, conservadoras. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo es el predimensionado de columnas. Bien, para ver cómo es el predimensionado de las columnas, yo les voy a comparar los métodos que vimos. El método donde se utilizaba la P de servicio, según Arnal, en 1985, la P de servicio modificada, que es el método que he visto en otros países, según el método de Farrier, que está en esta última pestaña, y el método, comparándolo con el método de Paparoni. Entonces fíjense aquí, el primer método, que era de la P de servicio, entonces nos decía que el área de la columna debía calcularse como la P de servicio dividido entre un alfa por F'C. Alfa dependía del tipo de columna, si era esquinera lateral o central, o esquinera perimetral o central. Fíjense que yo, dependiendo del grupo de columnas, 1, 2, 3 o 4, he indicado si es esquinera perimetral o central y he llenado cuánto vale el factor alfa según la teoría que habíamos visto. Para cada columna le indiqué cuál es su área tributaria. Por ejemplo, si estamos viendo una columna esquinera que es de tipo 1, la roja, color rojo, fíjense que el área tributaria de esta columna sería, voy a indicarlo con un rectángulo, para que ustedes puedan verlo claramente, el área tributaria de esta columna sería esta que está acá. Es decir, 3 metros en esta dirección y 3 metros en esta dirección. Esos son los 3 metros que están acá y 3 metros que están acá. Para una columna central, por ejemplo, de color azul, voy a mostrarles cuál sería el área perimetral. Perdón, el área tributaria. El área tributaria vendría siendo esta área completa que les muestro acá. Fíjense que sería mitad hasta esta mitad de vano, luego la mitad hasta esta mitad de vano y lo propio en la dirección perpendicular, de la mitad del vano hasta la mitad del vano. Eso me da una longitud en X y una longitud en Y que he llenado en estas celdas que están acá. Fíjense entonces que para cada grupo de columna o para cada tipo de columna hemos calculado un área tributaria, simplemente multiplicando longitud tributaria en X por longitud tributaria en Y. Bien, recordemos que para cada nivel habíamos hecho una estimación de las cargas de servicio. Habíamos calculado CP y habíamos calculado CB. ¿Okay? La carga de servicio por nivel en columnas va a ser calculada de este modo. Sería la sumatoria de CP más CB multiplicado por su área tributaria. Y se hace lo mismo para todos los niveles. ¿Okay? Área tributaria por la carga de servicio. Área tributaria por la carga de servicio. ¿Okay? Se vendría siendo entonces la carga de servicio por nivel. Ahora, la carga acumulada viene siendo la sumatoria de todas las cargas que soporta esa columna. Por ejemplo, en nivel techo simplemente vamos a soportar este nivel. En el nivel inferior, nivel 3, vamos a soportar la carga de techo y la carga propia del nivel 3. En el nivel 2, pues la sumatoria de todos los niveles superiores. Y en el nivel 1, la sumatoria de todos los niveles que están por encima de ese nivel 1. ¿Okay? Propio nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y eso mismo se hace para todos los tipos de columnas. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente entonces realizo la división de P de servicio entre alfa por F'C para obtener cuánto debería ser el área requerida en centímetros cuadrados. Eso hay que hacerlo para cada nivel y para cada tipo de columna. Fíjense, acá me va a indicar, esta es mi carga acumulada, que vendrían 122.815 kilogramos, dividido entre el alfa.
Fíjense que el alfa está establecido acá. Si estoy hablando de una columna tipo 1, es la de color rojo, y mi alfa vale 0.2. Entonces, dado ese alfa y el F'C, yo obtengo un área requerida en la columna. Fíjense que hago eso entonces para todos los niveles en todas las columnas. ¿Okay? Esta entonces vendría siendo el área requerida en centímetros cuadrados. Entonces yo lo que voy a hacer acá en este último recuadro es dar unas dimensiones propuestas, recordando que en columnas la dimensión mínima es de 30 centímetros, ¿ok? Es importante, dimensión mínima 30 centímetros en columnas. Yo doy unas dimensiones aproximadas o preliminares y obtengo cuál es el área que me proporcionan esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, fíjense, para la columna 1, que es la de color rojo, necesitamos 98 centímetros cuadrados, 277, 456 y 635 en el nivel 1. Y yo, con las dimensiones que he propuesto, estoy aportando 900, quedando cubierta aquí y aquí. En la siguiente 1225 y 1225, quedando cubierta acá y acá. Hay dos reglas en vertical cuando hacemos la variación de las dimensiones que debemos cumplir. Por economía, pues es recomendable, no es una regla estricta, es recomendable que ustedes mantengan las dimensiones por lo menos en dos niveles. Fíjense que si yo tengo en este nivel 4 30 por 30, pues trato de mantener en el nivel 3 30 por 30. Igual, hice el cambio a 35 por 35 y mantuve en el nivel 1 35 por 35. Eso es lo que hay que hacer. Fíjense que esa es la primera regla. Y la segunda regla que ustedes tienen que tratar de cumplir es que no haya cambios en las columnas de más de 10 centímetros entre piso y piso para evitar estrangular el acero cuando se haga el doblez entre un entrepiso y el otro. El doblez del acero longitudinal. Entonces, por ejemplo, yo estoy pasando aquí de una dimensión de 35 a 30 y en esta dirección de 35 a 30. Si yo necesitara más área en esta columna inferior, lo máximo que podría hacer sería pasar de 40 a 30, pero más de allí no puedo, ¿okay? Que vamos a tener problemas de estrangulamiento en el doblado del acero longitudinal de las columnas. Repito, dos reglas: tratar de mantener la dimensión de las columnas en dos entrepisos consecutivos, y la segunda, tratar de no variar en más de 10 centímetros las dimensiones de las columnas. Hice eso mismo para todos los tipos, tratando de satisfacer el área requerida según el predimensionado. Fíjense aquí, 932, pues estoy cubierta con una columna de 30 por 35, que me proporciona 1050 centímetros cuadrados de columna, o de área de columna. ¿Okay? Y se realiza eso mismo. Fíjense las dimensiones de la central, según la columna central azul, según este predimensionado me están dando de 45 por 45. Vamos a ver cómo hay una variación. Con la P de servicio modificada, simplemente se hace el cambio, ya no aparece alfa, ahora aparece un parámetro lambda y un parámetro nu. Se hace lo mismo, se coloca esa división y calculo nuevamente un área requerida con la P de servicio, pero esta vez tomando en consideración esos factores. Cuando llego al predimensionado, pues es un predimensionado bastante similar. Fíjense las columnas 30, estas que están acá, 30, 30, 30, 30, 35, 35, son similares a estas que están acá. Lo mismo ocurre para la columna tipo verde, que serían las laterales, y la tipo amarillo, que también son laterales. Bueno, acá sí se nota un cambio. Fíjense que aquí, antes en esta columna de P de servicio, estas eran rectangulares de 30 por 35, y para la teoría de P de servicio modificada, estamos quedando con 35 por 35. O sea que si hay un incremento, por supuesto, como vimos en los coeficientes, hay un incremento del área requerida en columna. Sin embargo, por experiencia, aún sé que estas dimensiones no son suficientes. ¿Okay? Fíjense, esta 35, esto no es suficiente, 35 por 35, luego yo voy a tener problemas. Si yo dejo las columnas de esta manera, con estas dimensiones, igual acá 45 por 45, yo sé que voy a tener problemas luego cuando esté haciendo diseño de nodos, verificaciones de viga débil, columna fuerte. Todos esos problemas se me van a presentar más adelante y lo sé por experiencia. Entonces, por eso también les muestro el método de Farrier y el dimensionado según ese método.
Según ese método tenemos factores de 25, 35 y 15, dependiendo del tipo de columna. Calculábamos una carga última por nivel en cada columna, pero fíjense cuál es la diferencia. Antes calculábamos aquí una P de servicio, ahora lo que estamos calculando es una P última, sencillamente tomando la carga de servicio que yo la tengo aquí sumada y multiplicándola por 1.4. ¿Sí? Recordemos entonces que para pasar de servicio a última yo puedo multiplicar por 1.4 en este predimensionado, ¿okay? Y multiplicado por el área tributaria de cada columna, y eso lo hago por cada nivel, nivel 3, 2, 1, ¿okay? Y luego calculo una carga acumulada en columnas. ¿Cómo? Igual que lo habíamos hecho antes, simplemente sumando todo lo que esté por encima de ese nivel. Fíjense cómo la tabla para todas las columnas hace lo mismo, sumando todo lo que esté por encima de ese nivel. Entonces el área requerida simplemente la obtenemos dividiendo o multiplicando, perdón, el factor por la carga acumulada, pero si recordamos la carga tenía que estar en toneladas. Pueden ir a las clases de teoría y verificarlo. Entonces, como eso tiene que estar en toneladas, esa carga tiene que estar en toneladas, yo divido entre 1000. Tomo la carga acumulada en kilogramos, la divido entre 1000 y la multiplico por el factor correspondiente de la columna. Eso entonces me da el área requerida para cada columna. Ahora, fíjense las dimensiones. Anteriormente, en planta baja, para las columnas esquineras, era suficiente con 35 por 35. Según este predimensionado, las columnas suben a 40 por 40. Para poder satisfacer un área de 1557 centímetros cuadrados. Evidentemente 40 por 40 me da 1600 y estoy cubierta en esta área de columna. Para tipo 2, fíjense que anteriormente teníamos en planta baja columnas de 35 por 35, pero según este predimensionado me arroja columnas de 45 por 45. Para columna tipo 3, 50 por 50 y antes teníamos 35 por 35. Para columna central, antes teníamos 45 por 45 y el método de Farrier nos está diciendo que necesitamos 50 por 50. Estas, por experiencia, estas dimensiones que están acá, sí se ajustan a un diseño que va a satisfacer más adelante, un diseño, una edificación sismo resistente, sí va a satisfacer todos los chequeos que es necesario realizar en el diseño. Entonces mi recomendación es, si es una edificación que debe ser sismo resistente, donde se espera que los elementos incursionen en el rango inelástico, donde se espera un comportamiento elástico en el nodo, donde se espera una serie de factores que vamos a ir conociendo con el tiempo o con el transcurso del curso, pues mi recomendación es que sigamos el método de Farrier para ese predimensionado. En cambio, si la edificación es una edificación que esté en una zona de baja amenaza sísmica, pues podemos también utilizar alguno de los predimensionados anteriores, que son menos estrictos, más económicos y que en ese caso arrojarán resultados satisfactorios. Por último, para cerrar ya este video, esta sesión, fíjense acá, les dejo la comparación con el método de Paparoni. El método de Paparoni calculaba para el área de planta, que son 306 metros cuadrados, fíjense que no es más que multiplicar esta dimensión de la planta por esta dimensión de la planta, esos son estos 306 metros cuadrados, calculamos un alfa vendría siendo la altura total de la edificación entre 1500, sabemos que la edificación tiene 4 niveles por 3 metros cada nivel, sobre 1500, eso nos da un total de 0.008, es decir que el área de columnas por planta, ojo por planta, según Paparoni, es 306 metros cuadrados multiplicado por 0.008, ¿okay? Por 100% para llevarlos a centímetro cuadrado. Fíjense entonces que según Paparoni necesitábamos un área de columnas por planta de 24.480 centímetros cuadrados y por lo menos en estas dos plantas que son críticas, que son los niveles inferiores con mayor cantidad de con mayor solicitación, con mayor quizás solicitaciones por sismo también, pues vamos a tener que satisfacemos ese requisito de 24.500
Aquí lo superamos con 27.300 y 34.500. O sea que son dos métodos que están quizás cercanos, ¿no? Entonces con esto cerramos esta etapa de predimensionado con este ejercicio muy bonito, bastante enriquecedor y que espero les funcione a ustedes también. Les voy a dejar esta hoja de cálculo para que ustedes puedan analizarlo con calma. Muchísimas gracias por su atención, gracias por culminar este video y nos veremos en una próxima sesión.